Damos la bienvenida al representante Guillermo Rivera a esta segunda parte de la entrevista sobre el tema de tierras. Con nuestro lema, hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. La ley estableció también la posibilidad de la restitución colectiva. Le voy a poner un ejemplo, Urabá. De 2.800 reclamantes serían 2.800 procesos judiciales, podríamos convertirlo en 25 procesos judiciales. ¿Por qué no trabajar ese asunto de esa manera? Hay casos como el de Urabá y en otras muchas zonas del país. Montes de María, sur del Llano. Así es, que el victimario es el mismo, que los predios son colindantes y no habría razones para obviar el mecanismo de la reparación colectiva. Yo creo que al contrario, debería activarse el mecanismo de la reparación colectiva y aprovechamos pues este espacio en Teleantioquia para insistirle al gobierno en la necesidad de aplicar ese mecanismo de reparación colectiva en donde sea dable hacerlo. ¿Cómo garantizar que se amplíe, que se logre mayores resultados en proteger a las víctimas adecuadamente para que no sigan siendo desplazadas, amenazadas o en muchos casos han sido asesinadas? Pues la ley consagra como medida de reparación una figura que se conoce con el nombre de garantías de no repetición, que significa que a las víctimas se les debe garantizar que los hechos victimizantes no se repitan. Y desafortunadamente esa figura no se está cumpliendo a cabalidad. Hay víctimas que siguen siendo asesinadas, hay víctimas que siguen siendo intimidadas y creo que aún siguen siendo pocos los esfuerzos que ha hecho el gobierno en esta materia. Representante, zonas de reserva campesina. Hay 6, casi 800.000 hectáreas. El INCODER, hasta donde hemos entendido, prepara la posibilidad de 6 más. Bueno, es un debate que está en el orden nacional y que pasa por la mesa de negociación de la FARC y el gobierno en La Habana. ¿Ustedes qué opinión tienen de ese mecanismo? A mí me gusta la figura de las reservas campesinas. El conflicto en Colombia ha sido básicamente un conflicto rural, un conflicto que ha surgido por la inequidad rural. Y las zonas de reserva campesina son una figura que lo que busca es proteger del mercado, de los grandes empresarios del sector rural, a los modelos de economía campesina. ¿Cómo ve realmente los avances en esa negociación con la FARC por parte del gobierno? ¿Y cuál fue el papel de ustedes allá? Bueno, yo me vine de La Habana muy optimista porque noté en los negociadores de las FARC voluntad de lograr un acuerdo. Nos dijeron reiteradamente que ellos de esa mesa se levantarían solamente cuando hayan firmado un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Y eso a mí realmente me tiene muy optimista y eso coincide con las expresiones del presidente de la República en el sentido de que es muy probable que este año se pueda firmar un acuerdo. Un mensaje de esperanza y edificador para las víctimas, representante, finalmente. Hasta la extrema derecha, obviamente también yo diría, con cierto oportunismo, habla ahora de las víctimas. Es decir, ahora todos hablamos de las víctimas, pero en general creo que eso es importante para las víctimas en Colombia, porque, repito, ya es una política de Estado, hay una ley, hay un apoyo internacional, y eso significa que las víctimas van a tener garantías. Agradecemos la participación del representante Guillermo Rivera en nuestro programa Restitución de Tierras en Colombia, con el lema, hay que aflojar la tierra para sembrar la paz.